¿Qué sabemos sobre el coronavirus? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. La Consejería de Sanidad informaba esta misma mañana de un nuevo caso de coronavirus en Segovia tras los análisis realizados a un joven con antecedentes de un reciente viaje a Italia, como el primero de los registrados hasta el momento. Hay, por tanto, contabilizados 2 casos positivos. La población, si no alarmada, sí se mantiene en una situación de expectativa mientras ve cómo se desaconseja en algunos puntos la asistencia a lugares con gran afluencia de personas, temiéndose por una repercusión económica negativa en algunos sectores empresariales, ya afectados, por cierto, e inquietos aún más por la campaña de Semana Santa. La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha afirmado que la preocupación actual es que el coronavirus, se llama COVID-19, se pueda instalar en nuestra sociedad y ha apuntado que se mantiene la fase de contención a la espera de ver cómo evoluciona. De momento hay 2 centenares de casos y los contagiados están distribuidos por casi todas las comunidades autónomas del Estado, 11 de ellos en Castilla y León. Por la trascendencia del tema, dedicamos el programa de hoy con la intención, desde luego, de enviar un mensaje positivo a la población desde el lado de los expertos, y comenzamos, como siempre, con un reportaje que nos ha dejado nuestro compañero Daniel Martín. Las autoridades sanitarias han aumentado las medidas ante el incremento de los casos por el coronavirus. Se pide tranquilidad ante esta situación y, sobre todo, seguir las comunicaciones oficiales. Y también se ha habilitado un teléfono de consulta desde la semana pasada, el 900-222-000. Y Universidad ha decidido suspender las clases presenciales en este campus de Segovia ante un nuevo caso que hemos conocido en esta jornada. Se trata de un joven que viajó recientemente a Italia y que empezó a sentir síntomas el pasado 1 de marzo. Se mantiene abierto el campus universitario, eso sí, en Segovia y en Madrid, aunque las clases ya son online en el centro de esta capital del acueducto. La Consejería de Sanidad ha constituido esta semana un comité asesor para gestionar de manera directa esta alerta por el coronavirus. Con este caso serían 2 los positivos en Segovia tras el joven italiano que permanece ingresado en el Hospital General desde el pasado miércoles por la noche. El italiano está muy bien, está prácticamente asintomático. En España la cifra de positivos se sitúa ya en los 2 centenares y por el momento se afronta con tranquilidad esta situación en una clara fase de contención. La situación general en España es la misma, insisto, fase de contención. Pensamos y estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando, se puede contener el coronavirus en España. El Hospital General sigue con una habitación en la 5ª planta reservada para posibles casos, aunque desde el Ministerio se señala que no van a reducir servicios esenciales. Tenemos que tener mucho cuidado con no tener la obligación de cerrar servicios esenciales en los hospitales porque sobreactuemos a la hora de evitar actividad asistencial para personal médico que no tenga ningún sentido retirar de la actividad asistencial. La Universidad activó el pasado viernes el plan de contingencia ante posibles nuevas situaciones con el objetivo de proteger a la comunidad educativa.
Se han activado una serie de actividades específicas, tanto aquí como en Madrid. Tenemos equipos específicos en una sala con 10 líneas telefónicas contestando cualquier inquietud que haya. Como digo, si es un tema hemos preparado una serie de preguntas y respuestas típicas, donde qué es lo que te pueden preguntar y cuál es la respuesta. En el entorno del primer caso habría unas 250 personas en vigilancia y que deben tomarse la temperatura 2 veces al día y están en contacto con el servicio de epidemiología. También hay cautela en la residencia universitaria. Una situación que afecta a la economía en Segovia con un descenso en el número de turistas. Se han cerrado fronteras, pues lógicamente no llegan ni a Segovia ni a ningún otro lado. Es, digamos, ciertamente preocupante. Y para las empresas que han recibido asesoramiento y a las que se les pide un plan de contingencia. Las grandes empresas hacen un plan de contingencia, pero es que hasta el pequeño comercio tiene que hacer un plan de contingencia para prevenir lo que puede pasar, tomar medidas cuando pase y decidir cómo se hace la reactivación de la actividad. También están afectadas las empresas que comercializan con otros países como China o Italia. No solamente las exportaciones, también las importaciones, porque hay retrasos en el puerto. No todas las empresas en China han comenzado su actividad, se están incorporando poco a poco, depende de la región de China. Un escenario complejo que requiere mucha información y sobre todo una gran dosis de tranquilidad. Vistos los datos exhaustivos, en la primera parte, como han podido comprobar, vamos con nuestra conversación. En este caso son expertos, repite en relación también con la semana pasada el doctor Jorge Elízaga, miembro del Comité de Expertos para el Asesoramiento frente al Coronavirus en Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por volver. Aquí de nuevo. Tendremos aquí cuando sea necesario, sobre todo para dar información a la población. César Montarello, jefe del Servicio Territorial de Sanidad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y María José Uñón, directora de Enfermería Hospitalaria. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, esta mañana se conocía el segundo caso. ¿Cómo está la situación en este momento en Segovia? Pues bueno, la información es la que tiene todo el mundo, porque no tenemos ninguna otra que esconder. Ya se sabe que hay 2 casos positivos. El primero de ellos está ingresado en el hospital, como todo el mundo sabe, y el segundo está en observación domiciliaria, ambos leves, digamos, con sintomatología leve. ¿Hay adoptada, César, alguna medida especial respecto a algún entorno del nuevo caso? Sí, del nuevo caso. Sí, efectivamente. Nosotros en todo momento estamos siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y estamos aplicando las medidas que están establecidas para estos casos. Me gustaría resaltar sobre todo que este segundo caso también es un caso importado. Es decir, es un joven que hizo un viaje a Italia entre el 20 y el 23 de febrero y después de un periodo de incubación de 7 días ha manifestado los síntomas. La primera medida la tomó él mismo, porque él cuando el domingo se sintió mal ya se autoaisló, ya se quedó en casa y nos llamó, se puso en contacto con el servicio de epidemiología y sometimos el caso a investigación, le dijimos que siguiera aislado, se procedió a la toma de muestras y se ha confirmado el positivo. ¿Qué medidas se están tomando desde el punto de vista de salud pública? Pues en relación con el primer caso, seguimos con la vigilancia epidemiológica. No son 250, pero vamos, son 200, 220 personas a las que diariamente, teniendo en cuenta la particularidad de esta población, que es una población joven, que domina las tecnologías, nos ha facilitado que en lugar de llamarles todos los días a 200 personas, nos comuniquemos con ellos por correo electrónico y ellos nos contestan por correo electrónico. Seguimos estas medidas vigilando que no tengan síntomas y que se encuentren bien. Y en relación con el segundo caso, lo cierto es que solo ha tenido 2 contactos estrechos, que son los que hemos sometido a vigilancia epidemiológica. Les hemos recomendado, están también en una vivienda distinta, aislados. Les hemos recomendado que no salgan de Segovia, que no acudan a clase, que además, como ha dicho el rector de la IE, no se han suspendido, que no salgan a comer, que en principio reciban la comida en su domicilio, pero que pueden salir limitadamente, porque, insisto, son casos de contacto estrecho. Estas 2 personas han convivido durante el tiempo que este nuevo caso presentaba ya síntomas de tener la enfermedad. Y en relación con el anterior, hay personas también que han estado vigiladas. Sí, como digo, en relación con el anterior, 200, mantenemos las 200.
Es importante porque sabemos que existe esa pregunta y esa incertidumbre. Hay que ver que dónde se ha producido el primer caso, ¿no? Y nosotros tenemos en vigilancia a 200 personas y la sintomatología, como ha dicho Jorge muy bien, pues es muy básica. Es decir, el dolor de fiebre, tos, dificultad respiratoria. Si esas personas que tenemos en vigilancia tienen cualquiera de esos síntomas, valoramos si hay que hacer una investigación y someter el caso a investigación. Tomamos una muestra, la mandamos y hasta hoy mismo todas las muestras de esas personas que se han tomado han sido negativas. Estamos hablando de una comunidad amplia, una universidad con 1.400 personas, una residencia con 150, un entorno, 200 personas sometidas a vigilancia. Se actuó desde el primer momento con rapidez, con inmediatez, porque parece que hubo movimientos de gente que se marchó de la residencia, incluso fuera. ¿Hubo responsabilidad por parte de los jóvenes? Hombre, pues cuando hay veces que algunos tuvieron más responsabilidad que otra, evidentemente. Pero en cuanto a si se actuó con acuerdo a las medidas establecidas. Hay que tener en cuenta que en el primer caso el estudiante no tuvo una relación estrecha con nadie, es decir, no convivía con nadie, no había nadie cuidándole, simplemente coincidió en un espacio físico con algunas personas y con muchas de ellas ni siquiera se cruzaría con ellas, es decir, compartieron un espacio físico, pero no estaban conviviendo con él y no estaban indicadas medidas más allá de las que se han tomado, evidentemente. Algunos, como se vio, pues se fueron y otros han vuelto gran parte de ellos cuando han visto que había normalidad y que no había más casos en la residencia. Entiendo yo que se actuó con arreglo a los protocolos y vuelvo a decir, es que lo primero que fue favorable a la hora de tomar medidas es que el primer caso manifestó síntomas una noche de un martes y a las 11 o las 12 de la mañana del día siguiente ya estaba en un centro sanitario. Estábamos hablando de una posibilidad de contagio de horas, de 7 horas. Y podíamos haber dicho, pues no tomamos ninguna medida porque la gente de la residencia en esas 7 horas seguramente no coincidió con ninguno. Incluso fuimos más allá. La gente que estaba en su clase, que fueron a clase de unas 40 personas, podíamos haber dicho, solo a los que estaban contiguos con él le sometemos a vigilancia. No, a todos. Hasta el que estaba a 20 metros de él está en vigilancia, por tomar medidas un poco más seguras, por decirlo de una manera. Pero están todas en vigilancia, ninguna ha dado positivo hasta ahora y confiamos y esperemos pues que sigamos con 2 casos de importación. El comportamiento de una persona que tenga síntomas tiene que ser responsable, sin duda. Al menos llamar a los teléfonos donde se debe de llamar, pero en ningún caso tratar de salir y de estar en... ¿Harían algún llamamiento a la responsabilidad? Desde el mismo momento que el caso se sometió a investigación, estoy hablando de investigación, ya nos pusimos en contacto tanto con la universidad como con la residencia y les dijimos que por favor hicieran publicidad de los mensajes y de las recomendaciones que establece el Ministerio, y de hecho en la residencia estaban puestos todos los carteles donde se indicaba, por favor, si tienes síntomas y has estado en contacto o has viajado a un país donde está este problema, no acudas a un centro de salud. Llama directamente, y ahora también insistimos, llamar sobre todo al teléfono 900-222-000. Mejor incluso, le veremos en pantalla. Mejor incluso que el 112, porque el 112 recibe otro tipo de llamadas y es importante de que no se colapse. Yo recomendaría que primero llamaran ese teléfono, que ya les va a atender un profesional sanitario, ya les va a poner en contacto o bien con los epidemiólogos de sanidad o con profesionales de SACIL, para que se tomen las decisiones que están en el protocolo. La situación es como está. Mensaje a la población, como experto, como miembro del Comité de Expertos de Castilla y León. Hombre, el mensaje, lo dije hace una semana y lo repito, es primero de tranquilidad. Esto es una infección viral, que lo más llamativo de ella y por la que hay, esta repercusión es porque es una infección nueva de un virus semejante a otros, pero que es nuevo al haber cambiado respecto a lo que conocíamos. Y que como tal, pues el grado de penetración de esa infección en la población está por ver. Y entonces eso requiere que intentemos por todos los medios contenerlo.
porque si no habría una infección más generalizada con toda la repercusión que eso puede tener. Pero hay que partir de que es una infección en la mayor parte de los casos leves. No siempre, porque luego pueden salir preguntas de que efectivamente ha habido algún caso grave, y lo ha habido, y como infección que es, pues algunos pueden ser graves, y eso siempre nos tiene en alerta, pero que en general es leve. Entonces, el trabajo que hacemos todas las autoridades sanitarias es contener la infección y tomar las medidas cuando van apareciendo los enfermos. Y si nosotros tenemos un caso concreto y todo su entorno sabemos cuál ha sido, pues es más fácil a ese entorno tenerle vigilado, como pasó con el primer caso. Yo resaltaría que aunque el segundo caso ha sido en la misma universidad, no está conectado con el primero, porque si no parece que la conexión ha sido la universidad. No, lo que pasa es que son estudiantes extranjeros y viajan. Y casualmente los dos han viajado, pero no hay conexión entre el primero y el segundo. De hecho, el segundo no estaba en vigilancia porque no tenía que estarlo, porque no era entre la gente que había estado en contacto con el primero. ¿Vale? Bueno, José, estos días me imagino que el trabajo crece, ¿no?, en el hospital. Bueno, lo que hacemos son todas medidas preventivas, ¿no? Tener todo organizado por si surge algo más. Pero bueno, lo primero que quería dar es las gracias a todo el personal sanitario, no solo en el Hospital de Segovia, en los centros de salud, en urgencias de toda España, porque el trabajo que están haciendo es muy importante. Y bueno, pues como he dicho, es todo tenerlo preparado, y la gente está muy concienciada de lo que está pasando, ¿no? Que la alarma social y el miedo influye en toda la población, pero bueno, somos profesionales de la salud y se sabe con lo que estás trabajando. Ahora, como gerente, en el País Vasco hay 100 profesionales de la sanidad que están en casa como medida de precaución. Se ha lanzado una oferta de empleo urgente. ¿Hay previsión de que pueda ocurrir esto, al menos, o se trabaja en esa hipótesis? Vamos a ver, si los pacientes que llegan a los centros de salud o a los hospitales llegan ya referido como un caso en investigación, o nosotros en nuestros protocolos lo que tenemos puesto, y la gente que ha ido a los centros de salud y ha ido al hospital lo ha podido ver, es que tenemos un cartel de que si tú llegas y tienes un signo de sintomatología respiratoria, lo primero que hay que hacer es ponerte una mascarilla, y lo segundo es comunicar al personal si ha estado de viaje en alguna de las zonas que consideramos de riesgo. A partir de ahí se activa el protocolo, en caso de que diga que ha venido del norte de Italia, de Japón, de Corea del Sur, de cualquiera de estos sitios que sabemos, se activa el protocolo y los profesionales sanitarios se ponen las medidas de protección adecuadas. Si eso sucede así, el número de casos de sanitarios afectos no debía ser muy alto, pero hay veces que no ha sucedido así, y cuando empieza a circular el virus, pues puedes atender pacientes que no se sospecha que tienen un coronavirus y que se diagnostican algún día después de ingresar en el hospital, y ahí está el problema. Ahí está el problema, y es donde está el problema. Hay gente que se ha podido infectar, incluso el propio sanitario viajando fuera, y que lo ha transmitido a sus compañeros de servicio, a sus compañeros de unidad. Claro, nuestra preocupación es máxima en que eso no ocurre, porque médicos, enfermeras y el personal sanitario en general son los que nos cuidan a nosotros cuando estamos enfermos, todos nosotros, incluido yo, claro. Y tenemos que mantener como sea esa masa de gente trabajando, ¿no? En el hospital, ¿qué medidas hay para los propios ingresados y sus familias? ¿Cómo llevan el tema? ¿Hay alarma dentro? Bueno, ¿Les informan? ¿Hay algún tipo de información? El resto de los pacientes. El resto de los pacientes familiares. Sí demandan información, porque bueno, es lo que he dicho, es una alarma social, entonces está en todos los medios, en la alerta que tenemos con el coronavirus, entonces sí que están demandando información, pero bueno, está muy bien estructurado en el hospital, donde tenemos esas habitaciones que están preparadas para estos casos, y el funcionamiento es completamente normal. Es completamente normal. ¿Ustedes transmiten algún tipo de consejo a las personas que están en el hospital, a pacientes, familiares, incluso a la calle? Pues primero, como ha dicho Jorge, tranquilidad. Estando en el hospital, uno está en manos de profesionales que saben lo que hacen, ¿no? Entonces, el paciente que está en el hospital se trata con un aislamiento de contacto por gotas, o si depende del tratamiento que tenga, puede ser con un aislamiento aéreo, que estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de aislamientos en el hospital. Entonces, sobre todo es eso, tranquilidad.
y sí que la gente tiene que tomar unas medidas de prevención, que sobre todo lo que estamos insistiendo mucho es en el lavado de manos y no en el uso exagerado de mascarillas, que nos estamos quedando sin mascarillas. No, en la mascarilla se tiene que poner el paciente que está con el virus, no el resto de la población que no hace nada, porque además si no hacen una buena higiene de manos, no sirve de nada, porque el mero hecho de ponerse una mascarilla hay que saber cómo ponerla y cómo quitarla. Entonces es eso, sobre todo son unas buenas prácticas higiénicas y con eso haríamos muchísimas cosas. Se prevendría muchísimas, vamos, Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería moderna, o sea, si nos remontamos a la guerra de Crimea, o sea, disminuyó mucho el número de muertes por infecciones por las medidas higiénicas. Esto es una ciudad pequeña, entonces la información muchas veces fluye y no siempre es una información correcta. Ustedes, las autoridades sanitarias deciden que solo se va a informar sobre los casos positivos y efectivamente si hay algún tipo de vigilancia no se suele comentar. En un momento dado hay un movimiento, por ejemplo, recuerdo hace unos días en el Centro de Salud del Espinar. En el Hospital General parece ser que también hay otro movimiento, entonces la gente enseguida llama a los medios o los medios se enteran. Quien tiene responsabilidad en los medios decide, bueno, hasta que no esté la información oficial tampoco se puede dar, ¿no? Hasta que no aparece en la página de la Junta de Castilla y León, como esta mañana lo hemos visto. Pero enseguida parece ser que también se nos hace cómplices del silencio, ¿no? O sea, todo el mundo, cuando hay la posibilidad de algún caso, de algún movimiento extraño, enseguida creen que estamos ocultando ¿Dónde están las líneas rojas de la información aquí? Hombre, lo primero de todo es transmitir que nosotros no tenemos ningún interés en ocultar nada. Y no hemos ocultado absolutamente nada. Se ha tomado inicialmente la primera persona que se dejó en observación en su domicilio se comunicó, e incluso la segunda persona que se le tomaron muestras y tal también se comunicó, pero a partir de ahí se vio que eso iba a llevar una cadena de comunicaciones permanentes y de excesiva alarma de la población, que yo ya dije aquí hace una semana que me parecía correctísimo solo informar los positivos. Y los positivos los vamos a informar según van saliendo. Como estaba comentando aquí antes, el positivo de esta mañana, yo, que soy el gerente del hospital, me enteraba a las 8:20 o 8:15. Y ha salido en el comunicado de la Junta, yo creo que a las 10:30 o 11 menos cuarto. O sea que ha sido prácticamente inmediato, yo creo que antes de las 10 incluso, cuando he llegado, sí, por ahí, vamos, entre las 10 y las 11 ha salido el comunicado, es decir, no hay ningún tipo de ocultación de nada. Otra cosa es que la gente ve a alguien que se traslada en ambulancia con la gente con mascarillas y dice, ese es un caso que se llevan a Segovia por un coronavirus. Llevamos toda la vida trasladando gente y los miembros de las ambulancias se ponen mascarillas porque tienen una infección respiratoria, se meten en un cubículo de 3 metros cúbicos y corren riesgo de infectarse de eso o de lo que sea. Entonces, yo pediría que se dejara que el curso de la información lo marquemos desde las autoridades sanitarias, no desde una población que llama que ha visto uno paseando con tal o que otro, o que ha visto 2 ambulancias. Pediría un poco de cautela, porque genera alarmas sin necesidad. El caso del Espinar es muy paradigmático, es que no fue caso. Pero se llegó a desalojar o a cerrar el centro en algún momento. No se cerró una sala. Se cerró una sala en un sitio donde había estado una paciente con una infección respiratoria que no cumplía los criterios de caso de investigación. Ya está. Es muy importante lo que acaba de decir, efectivamente. Estamos todavía en epidemia de gripe. Hoy daban los datos de la semana pasada y había una incidencia en la gripe de 70 casos por cada 100.000. Lo que significa que esta semana en Segovia seguramente pues haya 100 y pico casos de gripe. Eso es así. Entonces hay que pensar que muchas personas van a tener alguna sintomatología respiratoria debido a la gripe, a otro virus, a otro tipo de enfermedades. Y cuando se cumplen con los criterios, además, sintomáticos epidemiológicos, es cuando se activa todo el protocolo
que está establecido. En ese sentido, pues lo que decía Jorge, los profesionales sanitarios son los que estudian y valoran y toman la decisión que se toma de forma conjunta y perfectamente coordinada. Sí, además, perdona, quería añadir que en España, en Castilla y León y por supuesto en Segovia, el flujo de las cosas que se están haciendo es absolutamente coordinado. Es decir, lo que el Ministerio dice que se tiene que hacer, las comunidades autónomas lo aceptamos directamente porque así debe ser, y cuando la Comunidad Autónoma de Castilla y León dice que se tiene que hacer el protocolo de una determinada manera, Segovia y todas las provincias de Castilla y León así lo tenemos que hacer. No hay ninguna discusión, es directo y así lo tenemos que hacer. Es una forma de lealtad básica en este tipo de... Y yo creo, lo he creído toda mi vida, pero con la sanidad no se puede hacer ni dramatismos, ni política, ni nada por el estilo. No debemos de usar esto para sacar ningún tipo de ventaja. Alguien lo hace en las redes sociales. Seguimos la conversación en unos minutos después de la publicidad. Continuamos en Enfoque de Actualidad hablando con expertos sobre el coronavirus, lo que está protagonizando la mayoría de las informaciones. Decía a modo de broma un tuit esta mañana que se leía que por fin había algo que había desplazado a los políticos de los telediarios y de los informativos, también por hacer una pequeña broma dentro de un asunto con el que no hay que gastar absolutamente ninguna broma, sino tener responsabilidad. Otras medidas, hablaba de 2 metros de distancia respecto a un posible positivo. Sí, como yo creo que hemos comentado, el método de transmisión lo definimos por gotas o por contacto. Por gotas significa que cuando uno tose o estornuda, dentro de las gotas que uno emite, ahí dentro va el virus. Y cuando uno emite esas gotas, hay diferentes tamaños de gota. La gota que lleva el coronavirus es una gota bastante grande y que por mucho que nos empeñemos no llega más allá de 2 metros. No es como las microgotas pequeñitas que pueden transmitir otras infecciones mucho más contagiosas, que cuando uno estornuda puede mandarlo más allá de 2 metros y ahí va el virus, pero en este virus no puede ir más allá de 2 metros. Las gotas caen y donde caiga, ahí llega. De las superficies, con limpiarlas con lejía, el virus desaparece fácilmente, con lo cual solo se puede transmitir por esa vía. Estando más allá de 2 metros es que no te puedes contagiar, es imposible. 2 casos en Segovia, por un viaje a Italia. No hay una situación alarmante realmente, volvemos a insistir. Yo creo que no. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con estas palabras que digo, porque dentro de una semana me sacan las declaraciones y dicen, yo creo que no, y hay ahora 40 por la calle. Correcto. Pero tenemos, es decir, efectivamente la situación va a ir cambiando. Yo ya dije hace una semana que habría casos, y los ha habido, y pueden seguir creciendo. Y lo normal en una infección de estas características es muy difícil de controlar, es muy difícil poner puertas al campo y hay cosas que se te pueden escapar. De ahí a decir que ahora tenemos una situación alarmante en Segovia porque tenemos 2 casos, hay una diferencia. Además, hay que tener claro que todavía estos casos han sido importados. No hay transmisión comunitaria, el virus no tenemos constancia, otra cosa es que pueda estar pasando, pero no tenemos constancia de que esté instalado, digamos, entre nosotros. No estamos en la situación del norte de Italia que se ha declarado como transmisión comunitaria, con lo cual ya no tienes que decir que has viajado de una zona de riesgo. Entonces, si eso pasara en España, que no sabemos si llegará a pasar, pues entonces la situación cambiaría, porque lo que nosotros ahora definimos como un caso que debemos de investigar, se tiene que cumplir el criterio clínico, que es fácil porque los síntomas de infección respiratoria son muy inespecíficos y cualquiera puede caber, pero se tiene que cumplir el criterio epidemiológico de que haya viajado a una zona de riesgo. En tanto en cuanto no definamos España como una zona de riesgo, que todavía no hay datos que lo hagan definir así, pues así tenemos que seguir y así nos tenemos que comportar. César, usted que está en el terreno, haciendo este seguimiento de las personas, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el futuro, el desarrollo de
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Claro, el hecho de insistir en el tema de que son dos casos importados, que todavía no ha habido una transmisión propia, no ya comunitaria, porque comunitaria ya es cuando hay bastante circulación del virus, sino ya un caso que se haya producido un contacto con esas personas que la han importado, como decía Jorge, pues va a significar un salto más, evidentemente. Pero la situación actual es la que tenemos. Hay 2 positivos insisto, son casos importados, no tenían ninguna relación entre ellos. Es decir, son 2 personas que han viajado a Milán, eso sí, los mismos días y creo que incluso en el mismo avión, quizás, no lo sé. Pero la situación que hay ahora mismo es que no hay circulación, no hemos detectado que exista un contagio desde esas personas a otra persona que no haya salido y tenemos que pensar que tenemos que tomar medidas de vigilancia para intentar controlarlo. ¿Que puede evolucionar en un sentido u otro? Evidentemente. No podemos ser capaces de prever lo que va a ocurrir. Lo único que tenemos que tomar decisiones con arreglo a la situación que está en este momento planteada, que es lo que se está haciendo. Y mientras sigamos en esta situación que se ha llamado de contingencia, pues aplicar esas decisiones. Nosotros estamos en nuestra provincia, hay 2 casos, son de importación, no hemos detectado que haya habido un contagio todavía a ninguna persona que no haya viajado a Milán, porque esa es la realidad, no ya digo, que no haya viajado a Milán, y luego si sucede que ocurra un contagio, pues habrá que ver qué actuaciones y qué medidas tomamos. ¿Qué opinan de un mapa que se ha publicado en base a unos estudios de movilidad de las personas en el cual aparece Segovia como una provincia de riesgo, ¿no?, de contagios? ¿Cuál es su opinión? Lo hemos visto y efectivamente eso está basado en los casos que hay declarados en cada provincia y en la movilidad que puede haber entre provincias limítrofes. También nosotros estamos en conexión con Madrid y Madrid es una zona que viaja mucha gente y estamos muy próximos a Madrid. Es un modelo matemático y como tal pues hay que tomarlo. Las matemáticas son buenas, no siempre aciertan y bueno, pues lo he dicho también en otras ocasiones, si resulta que hay una infección mayor en Segovia y tenemos más casos de coronavirus incluso que pueden circular, pues tendremos un número de pacientes con una infección viral leve y tendremos que tratarles y llevarlo y si en algún caso hay algún caso grave pues se tratará. Es decir, las enfermedades infecciosas son así, no creo que tengamos que ponernos en la situación por ejemplo de lo que fue el virus de ébola. Era un virus gravísimo con un índice de letalidad altísima y muy contagioso. Entonces hay muchas películas de cataclismos virales. No creo que tampoco nos tengamos que poner en esas situaciones porque la gente le vienen a la cabeza todas esas situaciones. Yo creo que esto es una infección a vigilar, a tener en cuenta, a tratar, pero que aunque hubiera una epidemia, digamos, similar a la que hay en China, pues en China ya está remitiendo y no se ha diezmado la población. Ha habido un número de casos de afección importante y habrá que apechugar en el caso de que llegase, que no tiene por qué cumplirse, digamos. Hemos leído que hay... También, perdona, si me permites, en relación con este tema que me parece muy interesante, ¿no? Quería comentar 2 cosas. Si nos lo hubieran dicho hace 2 meses, pues a lo mejor ya hubiéramos estado preparados, ¿no? Porque claro, ha salido la información cuando ha salido, pero en el propio, decía Jorge muy bien, es que se basa en un modelo matemático de transmisión de enfermedad, pero es que es más. Yo reconozco que la información que tengo de ese estudio es la que ha venido publicada en la prensa, es lo primero que quiero dejar claro. Pero en esa misma publicación de prensa, cuando ha salido publicado, partía de 2 parámetros, ese estudio. Primero, que decía que imaginaba que el contagio se producía durante el periodo de incubación, cosa que no hay evidencia científica, es decir, está partiendo de una premisa falsa. Y segundo, decía que no tenía en consideración los casos importados. Pero es que Segovia, perdona, los casos que tenemos son importados, no se han producido aquí. Es decir, que ese estudio ni siquiera ha acertado. Pero voy un poco más lejos. Si a mí hace una semana me dicen matemáticamente, estudia un modelo, yo digo, vale, de acuerdo, ¿qué riesgos tiene una población como Segovia? ¿Qué riesgos en relación con esta enfermedad? ¿Cuáles eran los riesgos entonces, hace 10 días? Venir de China.
Evidentemente, Segovia teníamos muchos visitantes chinos, estábamos en esa situación, teníamos ese riesgo. Segundo riesgo que se ha visto, tener intercambio o ir y venir de Italia. Evidentemente, tenemos una población estudiantil que procede mucho de allí y hay un intercambio. Voy incluso más lejos. ¿Los segovianos viajaban mucho a esas zonas asiáticas donde está este problema? Pues sí. Sí que viajaban. En nuestra consulta del Centro de Vacunación Internacional, muchas consultas eran para allá. Pero ¿cuál es la situación actual de Segovia? Aquí ya no tenemos chinos, no vienen, asiáticos de los países donde está en circulación. Ese riesgo ya no lo tenemos, para nuestra desgracia en algunos aspectos económicos, pero eso es evidente. Tampoco tenemos el riesgo con Italia, porque está ya todo muy controlado, todo el mundo lo sabe. Incluso no tenemos el riesgo de los segovianos que puedan viajar a países asiáticos, porque si vean las consultas de nuestro centro de vacunación, ya nadie nos pregunta por eso. Es decir, aunque hubiera sido así el riesgo de Segovia hace 10 días, de acuerdo, podía ser ese. La situación actual de Segovia es que no tiene esos riesgos. Tiene los mismos riesgos que puede tener Ávila, Soria, es decir, los riesgos que tiene esta enfermedad, pero no los riesgos epidemiológicos que se ha basado este estudio. Incluso venían poblaciones de la provincia. Era dinámica de población, como ha dicho. Sí. Es un estudio poblacional, con movimientos poblacionales y con un estudio también epidemiológico de cómo se suelen comportar. Pero estamos presuponiendo muchas cosas. Hemos leído que había 40.000 personas que se han curado ya, que han pasado el coronavirus en China. Bueno, ¿el proceso cómo acaba? Normalmente. Normalmente, el único problema, digamos, que tenemos en esta situación es que nosotros, para estar seguros de que el paciente no contagia la enfermedad y que podemos proceder al alta, pues necesitamos 2 muestras negativas, ¿vale? Necesitamos 2 muestras negativas consecutivas de 2 días seguidos para confirmar, digamos, la curación y que el paciente libremente pueda hacer vida normal. Y eso es muy variable en el tiempo. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que los test que nosotros hacemos para detectar el virus, lo que detectas es contenido genético del virus, es ADN, es una detección molecular, y eso no asegura que ese virus sea viable. Es decir, eso incluso antes puede no contagiar, pero no tenemos la certeza. O sea, tú detectas que tiene restos del virus en la boca y asumes que todavía puede ser viable, pero incluso en ese momento podría ya no ser viable. Pero para estar completamente seguros, le haces 2 muestras negativas cuando ya no queda ni rastro del virus, ¿vale? Entonces eso es variable. Pueden pasar 10, 14 días por lo menos para que eso ocurra. Una vez que ha ocurrido, porque aquí en España también los 2 primeros casos, el de La Gomera y el de... El otro que hubo, el de Baleares, esos ya se han dado por curados. Y bueno, han pasado aproximadamente 2 semanas desde esos casos. Entonces, pues bueno, yo creo que en nuestro caso será algo similar y esperemos que todo vaya dentro de lo que debe. Yo no sé si también circulan informaciones en las cuales aseguran que, por ejemplo, hay probabilidad de que la epidemia esté en España, en el conjunto de España, más extendida de lo que parece, ¿no? Podría ser. No vamos a decir aquí que es imposible. Podría ser. ¿Por qué podría ser? Porque puede haber gente con síntomas del coronavirus muy leves que no contactan con los servicios sanitarios porque no han salido al extranjero, es decir, no tienen un contacto epidemiológico probable, y los síntomas respiratorios, como estamos en época de gripe, como ya hemos comentado, pues si nadie ha viajado al extranjero, pues dice, pues yo me paso mi gripe en casa como hemos hecho toda la vida. Pues me paso mi coronavirus en casa sin conocimiento de que lo tengo, y eso podría mantener la cadena de transmisión, pero no tenemos ninguna certeza. Cuando empiecen a aparecer casos ya, digamos, en un número suficiente, porque esto es lo que está pasando en Torrejón, en Vitoria, en alguna parte de Andalucía, que parece que hay algunos casos muy, digamos, individuales, escasos, que no han viajado fuera, y entonces todavía no se ha conseguido la cadena de cómo ha sido la transmisión. Pero todavía, digamos que el volumen no es suficiente para decir que hay transmisión. Entonces, como han dicho desde el Ministerio, y eso han dicho. Sí. Respecto a la contención, hay que tomar más medidas. Estamos viendo que hay algunos partidos de fútbol o de baloncesto que se celebran sin público. Por otro lado, hay acontecimientos
multitudinarios que no se prohíben, se están adoptando medidas de contención adecuadas. Pero las medidas de contención se han puesto, y yo creo que el ministro lo dejó bien claro ayer en la rueda de prensa, para evitar que vengan aficionados de zonas donde tampoco se les está dejando reunirse. Es decir, si tienes a los aficionados italianos que están en el norte de Italia, que los partidos de fútbol en el norte de Italia se hacen a puerta cerrada, que esos mismos aficionados vengan a España, no sería lógico. No les permites allí, pero sí les permites reunirse aquí. Entonces, solamente aplica para equipos cuyos aficionados vengan de una zona de riesgo. Como España todavía no se ha declarado zona de riesgo, no deberíamos de prohibir manifestaciones en España cuyo porcentaje mayoritario sea de población española. Otra cosa diferente es que vengan de otras partes. El día 8 hay una manifestación, el año pasado hubo 11.000 personas. ¿Qué diría César? Yo en principio totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. La situación de cada zona, de cada comunidad autonómica es distinta. Hay en algunas comunidades autónomas que a lo mejor toman esa decisión porque ya hay un vino con circulación comunitaria y está indicado tomar esa decisión. En cualquier caso, esa decisión la tienen que tomar las autoridades sanitarias evaluando todo esto que estamos diciendo. Obviamente, nosotros lo primero que le hemos dicho a esas 200 personas que tenemos en vigilancia es que no vayan, evidentemente. A esas personas le hemos dicho eso. Y a la población general no podemos decirle nada, porque nuestro protocolo no indica nada y las autoridades todavía no han decidido recomendar que no se vaya, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en esta situación ahora mismo. Todo, como decía Jorge, es muy cambiante. Es el 8 la manifestación. Pues no sabemos qué pasará de aquí al 8, ¿no? El domingo. Pero en principio la situación es esa. Yo tengo la confianza de que las personas que están en vigilancia epidemiológica ya saben que no deben de ir, y a partir de ahí, pues nada, el que quiera voluntariamente entiendo que puede ir. Y haciendo futurismo, ¿tendremos Semana Santa? Bueno, yo creo que sí, la tendremos. El grado de participación ya sería aventurado decirlo, pero yo creo que sí. Volvamos a insistir, pues seguramente tendremos que cambiar nuestros hábitos también. Ya hemos dicho que María José decía, empecemos a coger el hábito de lavarnos las manos muchas más veces, más veces, cojamos ese hábito. Intentemos coger el hábito de no tocarnos, que no es fácil, no tocarse la boca, la nariz, los ojos con las manos, no es fácil, porque yo el otro día me fijé y normalmente lo haces de forma varias veces a la hora, por decirlo de una manera. Bueno, vamos a ir modificando esos hábitos. Intentemos, en la medida posible, pues mantener ciertas distancias. Ya hemos visto a Angela Merkel diciéndole a su primer ministro, no me saludes. Pues bueno, pues a lo mejor hay que empezar también a normalizar ese tipo de actuaciones mientras estamos en esta situación, pero tampoco nos podemos obsesionar. Segovia, no nos consta que haya una circulación del virus, no hay que salir a la calle con mascarillas, no hay que ponerse la mascarilla para nada, porque es que no hay circulación todavía, y en estos momentos, pero no me puedo aventurar sería muy atrevido por mi parte decir qué va a pasar de aquí a Semana Santa, muy atrevido. Tenemos confianza en que el plan de contingencia funcione y que sea limitada en el tiempo esta infección. Tenemos esa confianza. Por similitud con otros procesos, como decía también Jorge, pues ha habido algunos coronavirus que ha habido una epidemia y en el primero del 2002 no hubo más casos. Ese año afectó a 8.000 y luego ya desapareció y no volvió al año siguiente, desapareció. A lo mejor son cuadros leves y tampoco se... No, ese coronavirus era todavía mucho más grave que este porque tenía una mortalidad del 10%. Pero es lo que ocurrió con ese coronavirus. Evidentemente, ¿qué sabemos del coronavirus? Ponía en la cabecera del programa. Sabemos muchas cosas, pero nos falta por saber muchas más. Algunas las estamos aprendiendo ahora en nuestro país, porque el comportamiento además cambia. No es lo mismo ni la situación epidemiológica de España ni el sistema sanitario que tenemos en nuestro país que el problema que tienen, por ejemplo, en Irán. Vamos a hablar, por no hablar de China. Obviamente son totalmente distintas y eso hay que evaluarlo. No es el comportamiento que está teniendo el virus, no es el mismo los datos que teníamos de China con los que estamos ahora observando aquí. En Corea, que tienen un 0,5 de mortalidad. O en Corea, un 0,5, por ejemplo. 0,5. Pues
En China decían, claro, ahora hay tantos afectados, pero yo recuerdo que decían, uno de los titulares, no afecta a los niños. Salió en China, no afectan a los niños. Claro, también tenían un 0,9% de niños, que con 100.000 o 90.000 casos, pues también son muchos niños. Y aquí hemos visto, pues que sí, afecta a los niños. Es decir, sabemos muchas cosas del coronavirus, otras, por similitud con otros coronavirus, estamos intuyendo que se puede comportar igual, otras las vamos descubriendo en el día a día, sobre todo al ver cómo epidemiológicamente está respondiendo, y otras tardaremos en encontrar esas soluciones. Lo veremos a posteriori. Evidentemente. María José, ¿cuál es alguna de las inquietudes que le llegan de la calle o de dentro del hospital respecto a esta enfermedad? Bueno, yo creo que es el miedo, como he dicho antes, el miedo a lo desconocido, qué va a pasar. Sobre todo los profesionales yo creo que tienen miedo a lo mejor no de contagiarse, porque estamos todos los días enfrentándonos a distintos virus, bacterias, es el poder transmitir a lo mejor a la gente de su entorno. O nosotros como profesionales, por toda la alarma que está habiendo, nosotros como profesionales tenemos que cuidar al que cuida. Yo como enfermera, que eso entonces nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos, pero sobre todo eso a lo mejor es ese miedo a, si tú te lo coges, a quién puedes contagiar de tu entorno o cómo puede afectar. Entonces, por eso yo creo que lo que hay que insistir es en la prevención, esas medidas de lavado de manos, cuando se tose ponerte así, o utilizar un pañuelo y tirarlo, el hecho de, como ha dicho César, no tocarte los ojos, la nariz, la boca o las mucosas. Hay que entender el por qué no es tocarse, porque a lo mejor tú te has lavado las manos, pero tocas una superficie en la que, como ha dicho Jorge, han caído las gotas, entonces tú lo tocas y es la manera de contagiarte. Son normas muy básicas, ¿no?, que hay que entender, y que yo creo que si la gente se conciencia de ello es muchísimo más fácil de prevenir no solo este contagio, sino cualquier otro tipo de contagio. Más estas normas, cualquier persona que lo busque en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está muy bien detallado y te pueden informar perfectamente. O sea, lo que hay que intentar es concienciar a la gente, formar, informar, o sea, cuanta más información se dé de cómo es todo el proceso, se puede dar muchísima más tranquilidad tanto a los profesionales como a toda la población. Hablamos de tasas de mortalidad siempre asociado también a otras patologías, ¿no? Sí, fundamentalmente. Aquí hablan del 0,7, del 0,3... Bueno, hay que tener en cuenta que la estadística siempre es muy difícil de evaluar cuando llevamos pocos casos. Cuando tenemos 80.000 casos, la estadística es mucho más fiable, pero cuando lo que tenemos son 40, 50 casos, 100, 150, la estadística es muy falsa. Y además, si tenemos en cuenta que tú empiezas a recoger los casos y a lo mejor sabemos que el índice de mortalidad sobre todo se produce a los 10 o 14 días de cuando ha sido la infección, pues si lo estás recogiendo en la primera semana, lo normal es que el índice de letalidad sea 0. Y los primeros fallecimientos pueden aparecer, digamos, 14 o 15 días después de cuando ha empezado. Entonces, no es extraño que en los primeros X días sea un 1% y que luego sea un 2% y dices, ay, Dios mío, nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado. La estadística y la evolución de las enfermedades es la que es. Y con 50 casos las estadísticas, con todo respeto, no sirven para nada. Hemos visto ya algunos casos de niños, comentábamos antes que parece ser que eran a los que menos afectaba. Sí, parece que estadísticamente se está viendo que hay muchos niños afectos. Ya digo que cuando ves una foto más grande, cuando ves una foto pequeñita, pues te puede dar una idea falsa. Cuando ves una foto ya así en panorámica, pues tienes una idea más. ¿Y un caso de una muerte que se ha conocido quizá un poco tarde o...? Yo no tengo los detalles de cómo ha sido. No sé si tú tampoco creo, me parece, pero tampoco puedo asegurarlo. Yo creo que esta muerte, es decir, esta persona es de las que se analizó porque estaba ingresada con una patología pulmonar muy grave, y a raíz de entrar en el protocolo que esas personas tenían que hacerse el análisis, se mandó la muestra, y que incluso cuando se mandó la muestra la persona ya había fallecido. Sí. Había fallecido a consecuencia de otras patologías, pero como en el protocolo se incluyeron a estas personas para intentar buscar posibles fuentes de contagio, pues se encontró que esta persona era positiva. Pero creo que esta persona ya había fallecido incluso cuando se supo los resultados, y que en principio no se sospechó, y por lo que he oído hoy, porque fue hace tiempo, no hay ningún contagio en el periodo en que esa persona se la ha atendido o en el entorno familiar. Pero pues, es lo que he oído hoy. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho su presencia. Esperemos que
los telespectadores hayan tomado buena nota de lo que han dicho, sobre todo de las medidas de prevención, puedan haber bajado la situación de alarma si es que existe, pero sobre todo les hemos ofrecido una información que consideramos también de servicio público. A ellos muchas gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, a todos ustedes muchísimas gracias y emplazarles hasta la próxima semana. Muy buenas noches.